Modelo de 2018, opción A, la pregunta 4. Nos dicen que se hace pasar una corriente que tiene una intensidad, pues ponemos igual a 1,8 amperios. ¿Vale? Que eso significa que pasan 1,8 coulombios por cada segundo. Nos dan el tiempo, que fijaos que como nos lo dan en horas y amperios a coulombios por segundo, lo interesante es pasarlo directamente a horas. Decir que es un tiempo de 5.400, perdona, segundos, 5.400 segundos. Y nos dice que a través de una disolución que tiene un volumen, ¿vale? Esto no es el volumen del yoduro de cobalto, sino el volumen de la disolución que tiene ese yoduro de cobalto disuelto, que son 0,5 litros, porque en química se suele trabajar mejor en litros por el tema de la molaridad. Y efectivamente nos dan la molaridad, nos dan la concentración de la disolución, que es 0,3 molar, que significa que hay 0,3 moles del soluto por cada litro de disolución. Nos dicen que se observa que se deposita un metal, pues el metal será el cobalto metálico, que se estará reduciendo, y yodo molecular, que es el yoduro que se está disolviendo, ¿vale? Porque en esta disolución lo que tenemos es que tenemos el yoduro de cobalto, el COI2, ¿vale? Porque recordad que el cobalto tiene dos cargas positivas, porque nos dicen que es cobalto 2, pues esto sólido, al disolverlo en agua, tenéis que saber que es una sal soluble y se disuelve totalmente en cobalto 2 más acuoso más 2 de yoduro acuoso. Por lo tanto, en la disolución lo que tenemos es cationes cobalto y aniones yoduro. En el apartado A nos dice que escribamos las semireacciones de oxidación y reducción que se producen en el ánodo y el cátodo, ¿vale? La oxidación se produce en el ánodo y la reducción en el cátodo. Pues vamos a empezar por el cátodo, que ahí, como hemos dicho, lo que se da en la reducción, la regla mnemotécnica es que consonante va con consonante, pues C va, y vocal con vocal, pues cátodo con reducción, que empiezan los dos por consonante. Pues ahí lo que tenemos es los cationes cobalto 2 más, pesado con el calcio, cobalto 2 más, que se convierten en cobalto metálico. Pues para esto hacen falta 2 electrones. Aquí, como están desapareciendo electrones, se quedaría una carga positiva, se quedaría un exceso de carga positiva, por eso es el cátodo, que es el que tiene carga positiva. Y en el ánodo, ahí lo que se da es la reducción, que serán los aniones yoduro, que pasan a moléculas de yodo, ¿vale? Que es lo otro que se produce. Hace falta aquí poner un 2 para ajustarlo y aquí 2 electrones para ajustar la carga. Pues fijaos, ahí como lo que está pasando es que se están produciendo electrones, habrá un exceso de carga negativa producida por esos electrones, por eso el ánodo es el polo negativo, ¿vale? Pues en el apartado B nos dice que calculemos la masa de metal depositada, o sea, la masa de cobalto. Pues en esto de las electrodeposiciones siempre empezamos por el tiempo. Empezamos con factor de conversión que tenemos 5.400 segundos que ha estado pasando carga eléctrica. Concretamente está pasando coulombios. Pues tenemos que calcular los coulombios que han pasado. Bueno, sin calcularlo, con un factor de conversión vamos a pasar de segundos a coulombios. Como la intensidad hemos dicho que es 1,8 amperios, pues significa que pasan 1,8 coulombios por cada un segundo. Ahora, esos coulombios que están pasando son debidos a los electrones esos que están pasando, ¿vale? Y como nos dan aquí la constante de Faraday, esta es los coulombios que tienen un mol de electrones. Pues vamos a pasar de coulombios a moles de electrones, que es lo que de verdad está allí haciendo que uno se reduzca y el otro se oxide. Pues con la constante de Faraday decimos que 96.485 coulombios es la carga que tiene un mol de electrones. Y ahora, como nos piden la sustancia cobalto, tenemos que utilizar la redacción de que para que un mol de cobalto aparezca, hace falta que desaparezcan 2 moles de electrones. Pues ponemos 2 moles de electrones abajo, un mol de cobalto arriba. Y como lo que nos piden es la masa de cobalto, pues ahora por último con otro factor de conversión vamos a pasar de moles de cobalto a gramos de cobalto con la masa atómica del cobalto. 59 gramos de cobalto es un mol de cobalto.
Pues hacemos todo esto con la calculadora de tirón, 5400 por 1,8 entre 96.485, también entre 2 y multiplicado por 59. Y nos sale una masa de 2,97 gramos de cobalto. En el apartado C nos dice que calculemos la concentración de CO2 que queda en disolución. ¿Por qué queda en disolución? Porque aquí inicialmente tenemos una cantidad de... Bueno, lo suyo, como el volumen no cambia, podríamos trabajar con molaridad. Pero lo suyo es que trabajemos con cantidad de sustancias, o sea, con moles. Aquí inicialmente hay unos moles que están disueltos y como parte de esos moles se convierten en cobalto metálico, a esos moles que hay iniciales hay que restarle los moles de cobalto metálico que desaparecen y serán los moles que queden, ¿vale? Entonces primero tenemos que calcular los moles de cobalto que han desaparecido, ¿vale? El número de moles de cobalto que aparecen a partir de estos 2,97 gramos de cobalto. Hacemos al revés que lo que hemos hecho antes, decimos que un mol de cobalto son 59 gramos de cobalto. Y obtenemos 0,05 moles de cobalto metálico, que esto es lo que ha desaparecido. Pues tenemos que calcular los moles que habían inicialmente del catión cobalto, que fijaos que como se solubiliza entero, pues será la cantidad que haya de los moles de COI me producen esa misma cantidad de moles del otro, ¿vale? O sea, inicialmente tendríamos, fijaos que ¿vale? Cada mol o sea, la disolución nos dicen que es 0,3 molar, ¿vale? 0,3 molar, que serían moles 0, concentración por volumen por 0,5 nos daría 0,15 moles de carbonato de calcio, de yoduro de cobalto. Y decimos que por cada un mol de yoduro de cobalto se produce un mol de cationes cobalto. O sea que inicialmente tenemos 0,15 moles de cationes cobalto. Pues la cantidad que va a haber final de eso es la que hay inicial menos la que ha desaparecido. O sea, inicialmente hay 0,15 moles, desaparecen 0,05, con lo cual tenemos 0,1 mol de CO2 más en el equilibrio. Y ahora por último, como ya sabemos el número de moles que hay en el equilibrio, la concentración de CO2 más en equilibrio, perdonad, la concentración final que queda será ese número de moles entre el volumen. O sea, 0,1 entre el volumen, que sigue siendo el mismo. Por eso he dicho antes que podemos restar aquí igual molaridades, ¿vale? Y nos daría lo mismo. Nos daría 0,2 moles por litro. O sea, molar. Que es la concentración que queda al final en disolución. Y ahora por último, en el apartado D nos dice que calculamos la masa de yodo molecular obtenida, que sería el mismo razonamiento que el apartado B, solo que en vez de esos moles de electrones, ¿vale? Calcular cuántos moles de cobalto están apareciendo, cuántos moles de I2, ¿vale? Pues masa de I2, empezamos igual, 5400 segundos. Pasan 1,8 coulombios por cada un segundo. Decimos que un mol de electrones tiene la constante de Faraday coulombios de carga, y ahora es donde vendría el cambio. Decimos que para producir un mol de I2 también necesitamos, fijaos en la semireacción, también necesitamos que aparezcan 2 moles de electrones. Y ahora ya a lo que pasamos es de moles de I2 a gramos de I2 con la masa de la molécula I2, que sería 2 veces la masa atómica del yodo, 2 por 127
o sea 254 gramos de I2. Por lo mismo hacemos esto con la calculadora y nos sale 12,8 gramos de yodo molecular.